los que no estuvieron con nosotros la clase pasada y para los que no han estado en ninguna de las clases que hemos estado dando sobre el matrimonio, esta es la tercera clase de este curso que hemos llamado el matrimonio y el evangelio. Y el propósito no es otro sino ver cuál es la dinámica del evangelio funcionando en un matrimonio cristiano. Y cómo cuando Dios no está en el centro de un matrimonio, eso se convierte en un desafío para aquello que Dios diseñó. Y una de las cosas que estuvimos hablando en la primera clase fue precisamente que gran parte de los problemas que nosotros vemos en los matrimonios hoy en día se presentan porque Dios no está en el centro del matrimonio. Y eso suena a una frase cliché, ¿verdad? Bastante grande. ¿Qué es eso de que Dios esté en el centro del matrimonio? Es como poner a Dios en medio de un cuadro en nuestra cama o poner algún aviso o algún eslogan. Y lo que tratábamos de ver era que poner a Dios en el centro del matrimonio era tratar de entender cuáles eran los roles que Dios había asignado para el esposo y la esposa. Y vimos cómo se ve un matrimonio que no tiene a Dios en el centro. Y veíamos cómo el hombre reflejaba eso tratando de enseñorearse de la mujer y cómo la mujer reflejaba eso en una actitud desafiante continuamente contra la autoridad que Dios había delegado al hombre en el matrimonio, y eso traía una lucha de géneros que al final terminaba afeando, si es que esa palabra existe, ¿verdad? Haciendo deshonroso el matrimonio. Y a partir de la semana pasada, o sea, del domingo pasado, nosotros empezamos a seguir un esquema para estas clases de matrimonio, para tratar de ver cómo poder poner a Dios en el centro. Y decíamos que eso parte de un entendimiento, en primer lugar, del matrimonio desde la perspectiva del evangelio, y que eso contempla tres elementos. El evangelio se ve a la luz de lo que Dios creó originalmente, lo que el pecado arruinó, y luego cómo Cristo lo redime y cómo será en la eternidad. Y decíamos que el evangelio es como una especie de caja que nos permite ver toda nuestra vida a la luz de ese esquema que nosotros acabamos de mencionar. Cómo Dios lo creó, cómo el pecado lo arruina, cómo Cristo lo redime y cómo será en la eternidad en el estado glorificado. Y lo que decíamos en su momento en la clase pasada era que definitivamente nosotros debemos ver no solo el matrimonio, sino toda nuestra vida con esos lentes. Pero en el matrimonio funcionaba especialmente viendo que Dios diseñó el matrimonio con un propósito en la creación. Luego vemos que en Génesis 3 el matrimonio es arruinado por la caída y por la desobediencia de Eva en el pecado. Y luego vemos que en Efesios capítulo 5 Cristo viene para ser un modelo en la redención y reivindicar el matrimonio como la relación de Cristo con su iglesia o de Dios con su pueblo. Y entonces empezamos a ver el domingo pasado la primera etapa de esa perspectiva, la creación. Y desde la creación estuvimos diciendo que Dios creó el matrimonio con el propósito de que el matrimonio pudiera reflejar la relación de Él con su pueblo. Y hablábamos de varios aspectos de la creación y empezamos a estudiar dos pasajes específicamente. Empezamos a estudiar Génesis 1, 26 al 28, que es Dios creando al hombre y poniéndolo en medio del huerto. Y veíamos algunos aspectos de la naturaleza del matrimonio a la luz de esa realidad. Y el otro pasaje que comenzamos a contemplar fue Génesis capítulo 2, versículos 15 al 25, que es como Dios crea la institución matrimonial y algunos roles que Dios define en el matrimonio. Vimos algunas implicaciones de eso que Dios había establecido. Y hoy nos vamos a concentrar en un tercer pasaje para completar el cuadro de cómo Dios creó el matrimonio. Y ese pasaje es Génesis 2, 21 al 23. Así que habiendo hecho este recuento rápido que nos ha costado 2 clases, 3 con esta, vamos a ir a nuestras Biblias a Génesis 2, versículos 21 al 23. Y si hay alguien que quiera, por favor, ayudarnos con la lectura, no sé si tenemos el micrófono inalámbrico habilitado. Génesis 2, versículos 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre
hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ok. La semana pasada vimos, como mencioné hace un momento, la realidad de que Dios crea a un hombre y una mujer. Aquí vemos el cómo y qué hay dentro de ese proceso por medio del cual Dios crea al hombre y la mujer. Qué hay dentro de ese proceso que nosotros podamos considerar como que Dios está comunicando algo en este acto creador. Dios hizo que Adán durmiera, dice nuestro texto, y de la costilla hizo a Eva. El hombre con gran entusiasmo ve a la mujer por primera vez y le pone un nombre. Ya él lo venía haciendo, como dijimos en la clase pasada, había estado nombrando a la creación desde que Dios lo creó. No sabemos cuánto tiempo tomó eso, pero aquí por primera vez él tiene el privilegio de nombrar algo que sale de él. Dios pone un sueño y en ese sueño extrae una de las costillas y de la costilla crea a Eva. Y miren lo primero que el hombre dice: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ese lenguaje es utilizado en otras ocasiones en Génesis. Por ejemplo, lo vemos en Génesis 29:14, cuando se habla de un pariente de sangre, de alguien que procede de otro. Y en el Antiguo Testamento es el lenguaje que se utiliza para describir una relación biológica, es decir, una relación de dependencia genética, si se prefiere. Es un cuerpo, es un ser que depende de otro de la misma naturaleza. Eso es lo que significa: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y yo no voy a hacer aquí una apologética acerca de si este pasaje es un pasaje que podemos considerar un pasaje literal o si podemos considerarlo una alegoría. Sin embargo, nosotros no tenemos ninguna razón para dudar que el lenguaje que se está usando en el libro de Génesis es un lenguaje literalista. Es decir, el Señor está describiendo los hechos tal cual como acontecieron y cómo coincidían con la realidad. Así que no hay ningún símbolo aquí. Y el hecho de tener que lidiar con esto, ¿verdad? Porque está la idea de, eso parece un poco fantasioso, inverosímil, parece como mítico. ¿Cómo así que Dios de repente hace dormir al hombre, le saca una costilla y cierra en su costado y crea allí a la mujer? Bueno, en realidad hay otros eventos mucho más increíbles que eso, de los cuales depende nuestra fe. Por ejemplo, la encarnación del Señor Jesucristo. Y la creación misma es un evento milagroso. Así que nosotros no estamos aquí frente al evento más milagroso y difícil de creer, como si hubiese sido una cosa imposible para Dios. Si es evidente que nosotros tenemos problemas, ¿verdad?, para poder captar eso en nuestra mente, porque no estamos viendo todos los días de nuestra vida a un hombre durmiéndose y a una mujer saliendo de sus costillas. Pero, de nuevo, no tenemos razones para dudar que el lenguaje que Génesis está usando es un lenguaje literalista, pero eso es otra discusión que pudiéramos tener en otro momento, si bien hay lugar. Los parientes de sangre son los más cercanos de todas las relaciones humanas, y esta frase en la historia de la creación de Adán y Eva, hueso de mis huesos y carne de mi carne, está describiendo precisamente que Eva era su pariente más cercano, su relación más estrecha. ¿Cuál es el momento? Y nosotros tuvimos el privilegio de presenciar una ceremonia de matrimonio la semana pasada. ¿Y cuál es el momento en la ceremonia donde cruza la línea entre la soltería y el matrimonio? Bueno, cuando decimos, yo los declaro ahora marido y mujer en presencia de dos testigos. En ese momento, los dos que habían venido solteros al matrimonio ya no son más solteros, ahora son uno, establecen una relación íntima de marido y mujer. Ahora hay nuevas lealtades, nuevas obligaciones son establecidas por esa unión. Los roles empiezan a funcionar ya no de manera independiente, sino de manera complementaria. Ya los que vinieron solteros empiezan a desempeñar sus roles de hombre y mujer en un sentido ya no individualista, sino, como dije, complementario. Pero en el matrimonio es creada una nueva lealtad primaria, de origen. Es una unidad que es conformada, y por eso decimos que lo que sucede en el matrimonio es realmente un milagro. Cuando nosotros invocamos estas palabras del Señor, ustedes ya no son más dos, sino uno.
lo que estamos declarando es el acto milagroso por medio del cual dos personas ahora empiezan a establecer una unidad irrompible. Esa unión es tan íntima que el único lenguaje apropiado para describirla es el lenguaje de la relación biológica. Es como si esa persona fuera parte de mi cuerpo en este momento. De hecho, ese es el lenguaje que usa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, cuando dice que nadie atenta contra su esposa porque nadie sería capaz de atentar contra su propio cuerpo. Y que el que atenta contra su esposa o el que la ofende, hablándole al marido, o el que la agrede, en cierta manera es como si estuviera atentando contra su propio cuerpo. Y el autor establece una acción ilógica, absurda. Nadie atenta contra su propio cuerpo con placer, así que ustedes no atenten contra su esposa porque están atentando contra su cuerpo. Es decir, que la descripción de la relación matrimonial en su naturaleza es una relación tan íntima que es casi biológica, como si la mujer estuviera ligada con el hombre. Y esto es increíble, hermanos, porque esto nos hace ver algunas implicaciones que vamos a ver en un momento y que son bien significativas. Por ejemplo, en el momento en el que un hombre y una mujer se unen en matrimonio, su relación es tan estrecha e incluso más estrecha que su relación paterna, su relación biológica. Porque ahora uno no está unido con su mamá en un solo cuerpo, por ejemplo. Y uno no está unido con su papá en un solo cuerpo. Y ustedes han escuchado, ¿verdad? Maridos que le dicen a las esposas, la sangre es más espesa que el agua. Como que defendiendo su afinidad con su familia nuclear. O sea, con mi mamá no te metas, porque la sangre es más espesa que el agua. Entonces la esposa está como que, momento, espérate, ¿cómo así? Entonces, yo qué vengo siendo aquí, agua. Y eso parte de una no comprensión de cuál es la naturaleza que Dios establece en el matrimonio. Fíjate cómo eso va cambiando las cosas y cómo las implicaciones son tan significativas en aspectos como este que estamos mencionando. Así que vemos la primera frase de esa declaración de Génesis 21 y la declaración de Adán cuando dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero vamos a ver otra segunda declaración importante que nosotros vemos en este mandato creador del Señor o en este acto creador del Señor de la mujer a partir del hombre. Miren el versículo 24. Por tanto, y aquí es Dios hablando, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando digo Dios hablando, no es que necesariamente la voz activa de Dios. El libro de Génesis fue escrito por Moisés en tercera persona. Él está contando los acontecimientos, él está funcionando como alguien que está recopilando la historia de Israel y poniéndola por escrito, y de la creación del mundo en particular. Y esta nota del versículo 24 es una nota atemporal. Es decir, Moisés está escribiendo esto no en el momento en el que Adán y Eva estaban vivos. Él está escribiendo esto como parte de la ley que él estaba dando a su pueblo, para que el pueblo conociera cómo Dios había creado las cosas. Así que Moisés está poniendo una nota personal, de paréntesis. Dios crea al hombre y a la mujer y el hombre dice, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por eso es que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Noten que él está usando un hecho, el hecho creador, para dar una instrucción acerca del matrimonio. Y es una instrucción que Moisés está dando a título de nota personal, pero inspirado por el Espíritu Santo como un mandato para su pueblo, para el pueblo que estaba recibiendo la ley y por supuesto para el pueblo que ha considerado la palabra de Dios como autoritativa también para sí mismo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. La palabra de hecho literalmente es se aferrará a su mujer y serán una sola carne. Ese es el famoso verso de dejar y unirse. Dejar y unirse. Y veamos que dejará involucra una relación de separación o una situación de separación. Ninguno de nosotros construye una nueva familia de manera natural. No es generación espontánea. O sea, las familias no surgen
espontáneamente. Hay una separación de una y luego es como, yo no sé si ustedes conocen de estos procesos de división celular. ¿Se acuerdan? Clase de biología, cuarto de primaria, mitosis, meiosis. Yo sé que si usted no se la hizo a sus hijos, o si usted no la hizo, por lo menos se la va a hacer a sus hijos. Dibuje una célula y el proceso de mitosis y meiosis. Entonces está la célula y la mitosis es precisamente el proceso de separación y la meiosis el proceso de unión. Entonces, cuando uno habla de que hay una célula que proviene de otra, no es que ella se genera espontáneamente, sino que el proceso en el caso nuestro celular es una unidad que da lugar a otra, que da lugar a otra, que da lugar a otra, que da lugar a otra y se replica. De hecho, lo que sucede con un feto o en la gestación son precisamente dos células que se están uniendo y luego de unirse forman un gameto y luego empiezan a separarse y a dar origen al cuerpo tal como nosotros lo conocemos, y es a través de ese proceso de separación. Bueno, esa idea es la que está aquí también en la constitución de la familia, no surge de manera espontánea, hay un proceso de dejar, de separarse, de desprenderse de una. ¿Y por qué es esto? Bueno, ya lo decía ahorita, ¿verdad? La frase popular de la sangre es más espesa que el agua, transmite esa idea, porque hemos pasado la vida construyendo lealtades familiares. Y usted puede ver eso incluso en las fiestas de 31. Los primos están peleados todo el año. Pero de repente viene un vecino borracho, le pega al otro primo y el primo que estaba peleado con él todo el año se olvidó del problema y dice, yo me meto aquí porque la sangre es más espesa que el agua y yo tengo que mirar que voy a defender a mi primo. No le hablé en todo el año, pero yo me doy machete con el que sea. Porque tenemos esa concepción, ¿verdad?, de familiar y como que estamos poniendo a la familia siempre en un estado casi casi divino en algunos casos y eso varía conforme a la cultura. En nuestro país incluso algunas culturas son más aferradas a las tradiciones familiares. El papel de la abuela es una cosa casi que celestial, ¿verdad? Las abuelas están allá casi con una aureola sobre la cabeza, pues es como que ellas son las que controlan todo el orden de la familia, quienes disponen y ese tipo de cosas los vemos en algunas culturas más, en algunas culturas menos, y como decía, incluso dentro de nuestro mismo país hay diversidad de formas en las que eso se asimila, pero fíjense que entre más arraigada está esta idea, más necesitamos verlo a la luz de la palabra de Dios, porque por muy noble que sea ese pensamiento de la sangre es más espesa que el agua, todo matrimonio va a implicar que en algún momento lo que es agua se convierta en algo más espeso que la sangre. ¿Por qué? Porque yo me estoy uniendo a una persona que no es parte de mi familia nuclear, que no es parte no viene de mi abuela, que mi abuela no tiene una autoridad sobre ella, no viene de mi mamá, mi papá no tiene una autoridad sobre ella, pero yo me estoy uniendo y la relación que yo estoy estableciendo con esa persona es una relación, de acuerdo con la palabra de Dios, mucho más significativa que la relación que yo tengo con mis padres y con mi madre. Ahora, yo sé que eso es difícil de aceptar cuando uno es el papá y cuando uno es quien está dejando ir, pero en algún momento todos vamos a estar en esa situación, ¿verdad? Tal vez en mi caso mi mamá tuvo que padecerlo, mi papá tuvo que padecerlo, la mamá de mi esposa, el papá de mi esposa, pero a nosotros nos va a tocar en algún momento. Y es por eso que necesitamos entender a la luz de la palabra de Dios cómo es que Dios lo ha dispuesto y cuál es el orden de esa relación. No es fácil dejar atrás nuestros lazos familiares. Esa es la razón por la que algunos hacen matrimonios múltiples, ¿verdad? Yo me caso contigo, pero mi mamá se va conmigo. ¿Cierto? Entonces, compramos un nuevo apartamento, pero tenemos que tener un apartamento, una habitación adicional, porque allí va a vivir mi mamá conmigo. Y eso en algunos momentos puede ser motivado por el deseo de honrar padre y madre y por tratar de mantener vivo el vínculo, pero hermano, las veces que eso ha funcionado es más por una excepción a la regla que por la regla en sí, y es precisamente porque va contra aquello que Dios ha diseñado. Pero eso no implica que el hombre y la mujer tengan que abandonar, que eso es una cosa distinta. O sea, dejar es un sinónimo de romper el vínculo familiar nuclear para unirme a otro. Pero no significa abandono, porque sería una violación del quinto mandamiento, honrar padre y madre, lo cual sigue siendo un deber para nosotros. Como hombres o como mujeres, nosotros seguimos teniendo el deber
¿De qué? De honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero eso es muy distinto al hecho de creer que mi vínculo sigue siendo tan fuerte como el vínculo que yo tengo con mi esposo, con mi esposa o con mi esposo en el sentido o en el caso de las mujeres. Así que Dios básicamente, de nuevo, nos manda a dejar nuestra familia de origen, si bien no hubo tal cosa como los suegros de Adán y Eva, ¿verdad? Moisés, recordemos, lo está estableciendo como una norma para el pueblo partiendo de ese principio. Entonces, eso ayuda a entenderlo, ¿verdad? No es que era una instrucción para Adán y Eva, porque tú te imaginas eso, Dios diciéndole a Adán y Eva, Adán, deja a tu padre y a tu madre y únete a Eva. Y Adán como que, momento, ni ombligo tengo. Entonces, era una instrucción de nota personal, instructiva para el pueblo de Dios. Ahora, pero ese dejarse también involucra inmediatamente unirse, dije aferrarse o adherirse. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, se aferrará, se adherirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso describe la naturaleza del enlace. Génesis 2:24 utiliza el término estar unidos. En otras traducciones se dice se aferrarán o se adherirán. ¿Verdad? Como quiera que sea, la idea es de una unión fuerte, irrompible, que no implica una futura separación. Es aferrarse en una unión que no va a implicar una futura separación. Y esto está destinado a ser una imagen de la permanencia y la fidelidad matrimonial. Ahora, hermanos, ¿por qué esto resulta tan importante y tan delicado y que no deberíamos ver tan livianamente? Porque de nuevo, recordemos que esto lo estamos viendo a la luz de la gran revelación o del gran panorama de Dios y de lo que Él ha establecido para su pueblo. Y Él está en el matrimonio recreando la relación de Él con su pueblo. De modo que en ese acto de unidad Dios está declarando la forma en la que Él se une a su pueblo, por lo que el rompimiento sería como decir que Dios pudiera romper su pacto de fidelidad con su pueblo. Por eso es algo tan delicado el tema del divorcio. Y no es el tema de esta clase, lo tocaremos en algún momento en una de las clases, pero noten que en principio Dios no lo está contemplando. Y no lo está contemplando ¿por qué? Porque Él nunca contemplaría separarse de su pueblo. Y si es eso lo que Él está tratando de reflejar en la relación del hombre con la mujer, entonces el divorcio es algo que atenta contra la dignidad, contra la fidelidad de Dios. Eso no es un enlace temporal a los ojos de Dios, sino que está destinado a permanecer. Es un pacto de fidelidad. Escuchaba de un pastor que compartía la experiencia de, creo que su hija o un familiar de su hija, no estoy muy seguro, que se dedicaban a la producción de videos de matrimonios y fotografías. Y en algún momento estas personas se empezaron a pedir. Ellos trabajaban pidiendo el 50% del trabajo antes del matrimonio y el otro 50% cuando lo entregaban. Pero llegó un momento en que tuvieron que empezar a pedir el 100%, porque a ellos les pasaba que empezaban a trabajar en la edición del video, que normalmente les tomaba 1 o 2 meses, toda la edición de las fotografías, era un trabajo impresionante, y cuando iban a entregar el video, pues los novios ya no eran esposos, ya se habían separado. Entonces, ¿quién paga un video matrimonial de un matrimonio que no funcionó? Entonces ellos lo que dijeron fue, mira, para evitarnos problemas, nosotros cobramos tanto, páguenos el 100% y le firmamos donde ustedes quieran, que les entregamos. Pues si están unidos, perfecto, pero si no están unidos, ustedes verán a ver que lo hacen, ¿verdad? Pero hermanos, yo creo que vivimos en una época en la que el matrimonio ha sido desvirtuado precisamente porque hay un poco sentido de la fidelidad y de la lealtad que representa el unirse a otra persona. De hecho, las personas ven con escepticismo el matrimonio. O sea, hay gente que ve una foto de una ceremonia y la primera frase que se le sale es: le pongo 3 meses. Le pongo 6 meses, eso no dura, eso se desbarata, ¿verdad? Porque hay un escepticismo de que es una relación que no va a funcionar.
Pero hermano, no tiene que ser concebido de esa manera. No tiene que ser, y no fue concebido así, de hecho, en el principio. Pero hay otro tercer elemento en esa declaración. Dejará al hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán. ¿Qué significa una sola carne? Lo que vemos ahí en Génesis 2:24. Una sola carne se refiere a dos que se convierten en uno. Es una declaración de unidad, de unión, de armonía. Esas son las palabras claves ahí. Tenemos todas las cosas en común. Es una relación de unidad, incluso en el sentido íntimo. Y todo eso está involucrado en esa declaración. Ok, vamos a ver ahora implicaciones prácticas para el matrimonio que hay contenidas en este pasaje. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué significa eso en términos del matrimonio? La primera implicación, dejar. Dejar implica poner a su cónyuge por primero que todas las otras alianzas aparte de Dios. Voy a decir eso de nuevo. Dejar implica poner a su cónyuge por primero que todas las otras alianzas aparte de Dios. La única relación que está por encima de la relación matrimonial es la relación que yo tengo con Dios. Mi relación con mi trabajo, mi relación con mi familia, mi relación con mis amigos, mi relación con mis pasatiempos, mi relación con mis placeres, con mis estudios, con lo que sea, todo está por debajo de mi relación con el Señor. El Señor no dijo, cuando consigas un trabajo, tú y tu trabajo serán una sola carne. Ni tampoco dijo, tú serás una sola carne con papi y mami. Ni tampoco dijo, tú serás una sola carne con tus amigos. Pero muy a menudo escuchamos esta queja de las esposas. O tus amigos o yo. ¿En qué momento un matrimonio llega a ese nivel? ¿Cierto? ¿En qué momento se llega a ese nivel? O tu trabajo o yo. O tu juego o yo. O tu PlayStation o yo. Primero es Dios, luego viene su cónyuge, luego todo lo demás. En el matrimonio, su cónyuge tiene ahora la primera prioridad. Usted está intercambiando alianzas y por eso su familia de origen se convierte en secundaria en su nuevo cónyuge. Mi esposa y yo tenemos por costumbre de cortesía que cuando tenemos un invitado y vamos a ir los tres en el carro, mi esposa se pasa atrás y ella deja que el invitado vaya adelante. Yo nunca se lo pido, pero ella siempre lo hace. De nuevo, es más como un gesto de cortesía si el invitado especialmente es un hombre, ¿no? Y eso dice, bueno, parece que es como para ir conversando mejor, como para uno no ir mirando para atrás ni en el retrovisor. Pero hubo alguien, yo no sé si tú te acuerdas, mami, quién fue, porque yo estoy tratando de acordarme quién fue esa persona que fuimos a hacerlo, fue un amigo, y yo no tengo muy claro ahora quién fue. Mi esposa se bajó y él se iba a subir y me dice, no. Si yo me voy atrás, pues tu esposa tiene la prioridad. Y eso fue como que, wow. Sí, o sea, no era que yo estoy diciendo que tú eres más importante en ese momento, ni tampoco que yo le estoy dando un segundo lugar a mi esposa. De nuevo, aclaro que lo hacíamos más como un gesto de cortesía y facilidad práctica. De hecho, creo que lo seguimos haciendo, pero en ese momento eso nos trajo una reflexión, y es que en cosas como esas, mi esposa es más importante también. Y ella debería saberlo, que nada puede tomar su lugar en mi vida. Nadie puede ocupar el lugar de mi esposa en mi vida. Usted está intercambiando alianzas y por eso su familia de origen se convierte en secundaria con su cónyuge. Y esta separación, como decíamos ahorita, puede ser difícil para los padres, especialmente los padres que son controladores, que son demandantes, que son como que los hijos son su propiedad privada. Y entonces siguen teniendo como que cierto control sobre los hijos, o por el padre o el hijo que tiene una relación de dependencia con su padre o su madre. Ese complejo de Edipo moderado. ¿Se acuerdan del complejo de Edipo, no?
Edipo Rey mató a su padre para casarse con su madre. Entonces hay gente como hijos que tienen como que ese vínculo de mi mamá y cosas como la comida está sabrosa, pero la de mami es mejor. Tú no me planchas la ropa como mami. Mami empezaba por el cuello y tú empiezas por las mangas. A mí no me gusta que mami primero sancochaba los huesos y después hacía la sopa y tú como que lo estás haciendo al revés y eso no me gusta. Mami hacía la tajada angular, tú la haces en monedita, eso. Y cosas como esas muestran lo peligroso que puede llegar a ser ese no desprendimiento para la relación matrimonial. Ese vínculo que todavía es emocional, que no es espiritual y a veces incluso hasta económicamente. Mi hermano, yo te voy a decir con toda honestidad, incluso económicamente, nuestra esposa tiene la prioridad sobre nuestros padres. No debería ser un problema para un matrimonio que un esposo apoye a sus padres y que la esposa pida dinero a su esposo si ella no trabaja, si es la principal fuente de ingreso de su esposo, para ayudarle a sus padres. Eso no debería ser un problema. Lo que sí debería ser un problema es que estemos más prestos a utilizar todos nuestros recursos económicos para soportar nuestra familia nuclear en lugar de soportar nuestra familia inmediata, en este caso, el matrimonio. Eso puede llegar a ser a veces hasta un motivo de separación. Y siempre, el problema es ese, siempre se puede esconder detrás de motivos piadosos. Es que es mi mamá, es que es mi papá, es que fue quien me parió, tú a mí no me pariste. Y eso evidentemente parte de una no comprensión de este principio. Así que fíjense que no es necesariamente abandono. Yo soy consciente de mis obligaciones paternas y soy consciente de mis deberes como hijos. Mi esposa, trato de que sea consciente, y de hecho lo es, de sus obligaciones también como esposa. Pero también somos conscientes de cuál es nuestra relación con nuestros hijos. Pero incluso, y escuche esto, hermano, nosotros debemos ser enfáticos hasta en la manera en que comunicamos eso a nuestros hijos dentro del matrimonio. Y yo no quiero hacer una clasificación de más amor o menos amor, pero en términos de importancia, nuestros hijos deberían tener claro que la prioridad en el matrimonio es nuestra esposa, nuestro matrimonio antes que ellos. Particularmente con suficiente frecuencia trato de dejarle claro a mis hijos, yo amo a mami, incluso más que ustedes. Y a ustedes los amo muchísimo. Jacobo, que es más competitivo, dice, ¿cómo así? Entonces le digo, mira, yo amo a mami, pero de una manera diferente a ustedes. Pero el Señor me dijo que yo muriera por ella y entregara mi vida por ella. Y si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Pero ustedes un día se van a ir y van a tener que hacer eso con sus esposas. Y cuando tengan hijos, sus hijos se van a ir y ustedes deben enseñarles a hacer eso con sus esposas. Y hermanos, eso no es relegar a nuestros hijos, pero a veces algunos matrimonios descuidan el deber conyugal por priorizar la relación con los hijos y crean un problema terrible dentro del matrimonio porque empiezan a atribuirle a los hijos una posición que Dios no estableció naturalmente. Mira, mi hermano, yo sé que este tema es muy sensible porque finalmente usted estará pensando que el pastor no ama a los hijos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo va a decir una cosa de esas? O sea, tiene uno que ser muy degenerado en la vida para no amar a los... Yo no estoy diciendo que yo no amo a mis hijos, pero yo quiero que ellos tengan claro que la razón por la que yo puedo amarlos a ellos es porque soy capaz de amar a su esposa, a su mamá, a la mamá de ellos, con todas mis fuerzas. Yo quiero que ustedes nunca duden que yo los amo porque yo amo a mami. Y en verdad, si yo soy hijo, lo mejor que puede hacer mi papá por mí es amar a mi mamá. O sea, en mi posición de hijo, a mí qué me importa, papi, si tú me amas a mí, pero descuidas a mami. O sea, la mejor muestra de amor que yo puedo ver de papi es que ame a mami, hacia mí.
Y la mejor muestra de amor que yo puedo ver de mami hacia mí es que ame a papi. Así es como funciona. Y cuando ese orden se altera lo que Dios estableció. Y cuando se altera lo que Dios estableció, todo se rompe. ¿Verdad? Y entonces podemos salir a la calle y cantar, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Segunda implicación. Si vieron que necesitábamos 2 clases para este tema. Una parte del proceso de irse es examinar cuidadosamente su relación con sus padres para asegurarse de que está dejando de lado las cosas que dificultarán su relación matrimonial. Por ejemplo, ¿los padres siguen apoyando económicamente? ¿Siguen dependiendo económicamente de sus padres como matrimonios? Y padres, aquí nosotros debemos preparar a nuestros hijos para el matrimonio, y eso es prepararlos a que ellos deban renunciar económicamente de nuestra dependencia. Eso no significa que como padres no los vamos a ayudar, pero es que ellos no pueden depender. Eso es dejar ir. Y hay que dejar ir, y dejar ir es dejar ir, en todo sentido. ¿Existe una relación estrecha entre uno de los padres o ambos padres que tiene que cambiar? El nivel de intimidad emocional con sus padres no puede permanecer igual después de estar casado. Si no tiene cuidado, las relaciones especiales pueden llegar a ser una amenaza para su cónyuge. Y eso son cosas que nosotros debemos sopesar. Yo doy gracias al Señor por mi mamá, no sé si ella estará viendo esto, pero antes de yo casarme, yo hablaba con mi mamá todos los días, al menos 2 veces al día. Y en la semana que me casé, hablé una vez con ella por teléfono. Y cuando hablamos fue durísimo para ella, pero ella estaba entendiendo que esa era parte del proceso. Y yo no podía estar hablando con mami 2 veces por día, 1 hora, media hora. Y hablamos con las frecuencias suficientes para estar al tanto de sus necesidades y que ella sepa que seguimos preservando una relación de padres e hijos, pero tratando de cuidar con sabiduría. Tal vez tú te necesites hacerlo con cierta frecuencia, cada relación entre padre e hijos es diferente, ¿verdad? Pues entonces hay una condición de salud, ¿verdad? Que requiere que el hijo esté continuamente de pronto llamando o visitando con más frecuencia. Pero hermanos, todo eso nosotros debemos sopesar. Implicación número 3. La idea de una sola carne también sugiere que en el matrimonio hay una reorientación de prioridades que pone en su primer lugar a su cónyuge. Ya hablamos de eso. Después de casarse, su postura hacia el resto de la vida tiene que cambiar. El matrimonio no es solo una tarea de la vida equilibrada con otras tareas. El matrimonio es el contexto en el que usted vive toda la vida. Toda la vida. Usted se enfoca en su trabajo, la iglesia, las amistades, etcétera, como un hombre casado con una mujer casada. Yo veía estos días un video que parece que ha sido muy viral de un tipo que sale diciendo que un estudio de la universidad, yo no sé qué, de pronto en Massachusetts, que es a la que le atribuyen todos los estudios, un estudio de la universidad, yo no sé qué, probó que los hombres necesitan por lo menos 2 o 3 citas a la semana con sus amigos. Porque eso hace que los hombres puedan liberarse, eso hace que los hombres puedan encontrar identidad, eso hace que los hombres puedan encontrar una forma de relación que va a ser saludable para el matrimonio y que las mujeres no deberían estar involucradas. Así que, decía el tipo en una forma muy convincente, si tú eres un esposo que se ha ahora convertido en alguien controlado por su esposa, que ya no puede ver a sus amigos como antes, tú déjame decirte que no estás viviendo un matrimonio saludable. Mira la filosofía del mundo. Yo te voy a decir algo, yo me preocuparía si un amigo tuviera que ser para mí el complemento de lo que mi esposa no puede ser. Es que yo me casé con ella porque para mí ella ha de ser suficiente. Y no es que yo no voy a tener amigos, pero los amigos que yo voy a tener van a ser nuestros amigos. Las relaciones que yo voy a tener van a ser nuestras relaciones. Mis relaciones dentro de la iglesia son mis relaciones ahora como casado. Yo no puedo seguir ahora teniendo mi círculo. No, tú aquí no te metes. Esta área, déjame que este es mi cuarto aquí. Tú aquí no entras. Espérate, ¿cómo así? Mis amados, nada está en una competencia con nuestra relación matrimonial.
Y de nuevo, no significa no tener amigos. Ahora nuestras amistades se reorientan. ¿Qué saludable es para relaciones con mis antiguos amigos? Pero va a ser complicado si ellos no están en la misma línea, porque es como que, mira, deja ya a tu esposa y vete para aquí, no te preocupes, hombre, gástate esa plata aquí con nosotros. Sí, o sea, ya eso no cuenta. Y hermanos solteros que están aquí, si ustedes son amigos de una persona recién casada, ojalá puedan también entender eso. Y eso no es deslealtad, eso no es abandono de la relación, eso es simplemente un cambio de orden y de prioridades, que es lógico, es natural. Así sucederá. Si tú no quieres casarte, pues está bien por ti, pero tampoco le amargues la vida a quien ya lo hizo felizmente. Eso es para los solteros que son mejores amigos de algún casado aquí. ¿Verdad? Tome la profesión como un ejemplo. No es lo mismo decir que usted se enfoca en su matrimonio como un abogado, maestro, arquitecto, o lo que sea que haga. Que estoy casado con mi relación, con mi trabajo. ¿Ha escuchado esa cosa? Yo estoy casado con mi trabajo. No, que no hay el grado de relación que yo tengo con mi esposa, con mi trabajo. Las personas casadas no deben equilibrar su profesión con el matrimonio, sino enfocar su carrera como una persona casada. Soy una persona casada que trabaja. Ahora, ¿cómo eso contribuye al matrimonio? ¿Cómo eso me ayuda? ¿Cómo involucro a mi esposa en esto? Tal vez en las finanzas, en las decisiones que estoy tomando. Tal vez no sea alguien que vaya a opinar sobre todo porque es un trabajo para el que yo estoy preparado, pero las cosas grandes, mira, acabo de conseguir un nuevo cliente, cerré un nuevo caso, si eres abogado, oye, acabo de cerrar un nuevo proyecto, mira, esto nos va a dejar tanta utilidad, creo que vamos a cerrar el año en verde, estamos preocupados porque no vamos a alcanzar con las cuentas este mes, sí, pero yo estoy teniendo un trabajo y una relación con mi trabajo que tiene que ver con mi matrimonio. No son dos cosas separadas. Implicación número 4, el matrimonio es una institución de gracia común. El hecho de que el matrimonio se estableció en la creación nos muestra que el matrimonio es bueno para todos los hombres y mujeres y no solo para los cristianos. Y esto es importante aclarar. La manera en que Dios estableció el matrimonio no fue para que sea una institución únicamente de los creyentes. Es una gracia común que Dios extiende al mundo. Así como Él hace llover sobre buenos y malos, así también Él ha establecido el matrimonio como parte de esa gracia común para que el mundo pueda disfrutar de Él. De hecho, no es un cliché esta frase de que toda buena sociedad descansa sobre los valores de la familia. Bueno, por lo menos no era cliché hasta inicio de la posmodernidad. Todos estábamos de acuerdo con eso. Hoy eso es cuestionable, ¿verdad? Porque se nos está vendiendo la idea de que la sociedad puede funcionar si la familia no funciona. Es decir, tú puedes casarte y adoptar un perro, pero aún así la sociedad puede ser pluralista y funcional. Pero ese es otro tema y usted no va a querer que yo entre por ahí, ¿verdad? Implicación número 5. De todo este pasaje que hemos visto, miren las implicaciones que hemos sacado. Implicación número 5, monogamia. Monogamia, los parámetros de Dios para el matrimonio es la unidad del hombre y la mujer. La poligamia o el adulterio están en la Biblia, pero son resultados del pecado humano, no de lo que Dios diseñó inicialmente. No es el ideal de Dios. Observe que el Señor no creó a Adán y a Eva, ¿cierto? Dios diseñó a Adán y a Eva porque era una relación complementaria y monógama. Él creó solo una Eva para un solo Adán, el ajuste perfecto para él. Por otro lado, hermanos, esa monogamia implica también una relación de intimidad única a través de la unión sexual o de la unión conyugal íntima. Eso hace que el matrimonio exprese un grado de relación que no se expresa en ninguna otra forma. Es decir, ese tipo de relación con la esposa no se puede tener de ninguna otra manera, en ningún otro grado de relación. ¿Por qué? Porque es precisamente la expresión de ese símbolo de unidad. La unión sexual es la expresión del símbolo de unidad de uno que se pertenece al otro. Y miren cómo ese principio incluso nos ayuda a tener una mejor comprensión de la sexualidad. Pero vamos a tener también un capítulo en este curso donde vamos a hablar de eso.
Implicación número 6, fidelidad. El divorcio ocurre en un mundo caído, pero la intención de Dios es que el hombre y la mujer permanezcan fieles juntos hasta el final. En una cultura como la que nosotros vivimos, invadida de redes sociales, con un ritmo tan rápido, parece que es bien normal hacer compromisos y romperlos con facilidad. Pero el vínculo matrimonial no es ese compromiso, es una obligación permanente, es un pacto irrompible. Para el adulto soltero que da el paso hacia el matrimonio con temor, él debe comprender que ese paso que él está dando es un paso de vínculo permanente, que en ninguna otra parte y en ningún otro lugar él debe encontrar una opción para romper ese vínculo. Así que no importa lo difícil que pueda llegar a ser el matrimonio, su objetivo es sencillo. Si hay problemas, resuélvalo. Y si Dios está en el centro, no hay nada que el Evangelio no pueda solucionar. Hoy en día en Colombia hay 21 causales de divorcio del matrimonio civil. 21. En los días del Señor Jesucristo habían dos escuelas, la escuela de Hitler y la escuela de Shammai. La escuela de Shammai era más liberal y decía que alguien podía darle carta de divorcio a su esposa, incluso si ella dejaba quemar el pan. Se han encontrado algunos documentos en algunas excavaciones de sinagogas en el Medio Oriente que muestran cartas de divorcio que decían: me separo de mi mujer porque el pan lo quema. Pero la escuela de Hitler era más conservadora. El matrimonio es una unión irrompible. Jesús se alineó con esa escuela. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Mateo 19. Y el Señor estableció el matrimonio como una unión irrompible. Implicación número 7. Los parámetros ideales de Dios para el matrimonio son establecidos en la creación antes de la entrada del pecado al mundo. Y eso significa que hay principios, que hay estándares, que hay reglas establecidas por Dios para el matrimonio en el orden de lo creado, que no son una consecuencia de la caída. Todo esto que nosotros hemos visto aquí son implicaciones que existían para el matrimonio antes de que el pecado apareciera. Así que no son una invención humana, no son el resultado de la impotencia del hombre, son lo que Dios diseñó desde el principio. ¿Cuáles son esos parámetros que Dios estableció de la creación? Bueno, que son hechos a su imagen, que son iguales en dignidad y en valor, que son distintos en funciones y roles, que deben dejar a su familia, que se unirán y se aferrarán, que deben convertirse en una sola carne. Todo eso fue establecido en la creación, no después. De modo que si alguien tiene alguna objeción contra estos parámetros, la objeción sería contra Dios por haberse equivocado al crear las cosas de esa manera, desde esa perspectiva. Pero esto es lo que Dios diseñó, esto es lo que Dios creó, así es como Dios lo hizo. Implicación número 8. Dios está en el centro de su matrimonio. Si vemos bíblicamente el matrimonio y vemos cómo Dios lo va desarrollando a lo largo de la historia, Dios puso al hombre en el huerto, le dio una ayuda idónea, Dios trajo a la mujer y la entregó al hombre. Si usted está luchando en su matrimonio, no compita, no navegue contra la corriente, no se dé cosas contra el aguijón. Vuélvase a Dios y confíe en el Señor, que Él sabe cómo hacer las cosas y Él sabe lo que hizo. A usted le va bien si usted en el matrimonio, si usted considera las formas en las que Dios hizo las cosas. Si nosotros abandonamos ese principio, que significa no tener a Dios en el centro, hermano, vamos a distorsionar la naturaleza del matrimonio y vamos a distorsionar el deleite que podemos encontrar en reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Hermanos, no basta solamente con ver lo que Dios creó, basta con abrazarlo y decir: Señor, esto es realmente lo que yo quiero para mi matrimonio. Yo quiero, Señor, que en mi matrimonio se vea como esto que tú creaste en el principio. Que yo pueda pensar en mi esposa, dar prioridad a mi esposa o a mi esposo, que yo pueda realmente considerar esta relación de separación. Y si alguna de estas cosas está siendo un problema dentro de su matrimonio, ya hemos escuchado a Dios, ya hemos escuchado su palabra. Mis hermanos, mantenerse en esa posición sería rebeldía.
pero no rebeldía contra quien habla. Ni siquiera rebeldía contra lo que Dios ha revelado, contra Moisés, quien escribió el libro de Génesis. Es rebeldía contra Dios, quien creó las cosas y quien vio que todo era bueno y bueno en gran manera. No seamos arrogantes de creer que la forma en la que nosotros llevamos nuestro matrimonio, aunque va en contra de lo que Dios ha establecido, es mejor que la que Dios diseñó. Eso es arrogancia y es una necedad que nos va a conducir al fracaso. Dios en el centro del matrimonio es nosotros viviendo un matrimonio para la gloria de Dios en la manera en que Dios lo creó.